empezar a cantar es cuando... Es un color de voz muy difícil de imitar. Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist. Por allí he recibido muchas peticiones para reaccionar a este artista que tiene un parecido, según me han dicho, muy similar a Luis Miguel. Su nombre es Brayron Chávez y está presentándose en Mi Nombre Es, programa de Chile. Así que quiero que me acompañen a escuchar su voz y ver qué similitudes o diferencias tiene a Luis Miguel. Acompáñenme. Ok, en el físico tiene parecido. Muy buenas noches, es un placer para mí estar aquí y decirles que mi nombre es Luis Miguel. Wow. Pensando en ti, ¿Qué? recordándote, descubro cada amanecer. ¿Pero qué es esto? Al principio, cuando salió, de una vez reconozco que tiene un parecido físico, o sea, no es idéntico a Luis Miguel, pero creo que puede hacer un gran personaje Luis Miguel por su cabello, por su cara, y creo que también se dejó el bigote que Luis Miguel en cierto tiempo lo tuvo, el traje, creo que en esto está muy acercado a lo que es Luis Miguel. Cuando empezó a hablar, antes de que cantara, el tono de voz sentía que tenía una similitud al de Luis Miguel, pero al empezar a cantar es cuando me doy cuenta que tiene muchos detalles muy similares a la voz de Luis Miguel. Vamos a seguir escuchando a ver qué más podemos encontrar por allí, pero esto está muy interesante. Así más en mí. Espero el sol más una vez. Ok. Cuando Luis Miguel hace esos tonos bajos, los hace muy profundos, pero al mismo tiempo con ese color de voz que es muy brillante y muy distintiva de Luis Miguel. Siento que Brayron está haciendo algo similar. Siento que está tratando de imitar muy bien como esos quiebres que hace Luis Miguel, porque no canta la canción planamente, sino que él decide hacer algunos melismas, algunos matices con su voz, que son los que representan a Luis Miguel. Por lo menos esos bajos son muy bien proyectados, se escuchan muy fuertes, con mucha potencia. Es un color de voz muy difícil de imitar porque creo que tiene muchas dinámicas dentro de lo que es el color de voz de él y puede hacer muchas cosas en cada canción. Espero el sol más una vez. Y me gusta porque Luis Miguel tiene un estilo de cantar que hay ciertas partes que no las extiende, sino que las corta un poco. Y esto también veo que lo está tratando de hacer muy similar. Entonces está muy interesante. La verdad no pensé que esto fuera a ser tan similar. Vamos a seguir escuchando. Resulta que mi alma sigue igual, formando tu figura, hallando en tu sonrisa la felicidad. Pensar en ti. Creo que Luis Miguel hace ese apoyo como en la parte nasal, en ciertos pedacitos, por eso digo que es muy complejo imitarlo, porque hay muchas cosas dentro de su voz. Esa parte nasal la hizo un poco. Siento que a Brayron de pronto le hace falta un poquito más de potencia en esta subida que al menos acabo de escuchar. Vamos a ver cómo se va a seguir desenvolviendo, a ver cómo ataca las otras notas, cómo va a continuar tratando de hacer cada detalle que tiene la voz de Luis Miguel. Pensar en ti sería más hermoso, oír tu voz, viajar al cielo ilusionada y regresar enamorada de mi amor. Pero puedo seguir estando solo si pensando en ti. Muy bien. Y resulta
Ok, aquí sube más de tono. De por sí, cantar canciones de Luis Miguel pues requiere que tengas muy buena voz, el que lo vaya a imitar, porque usualmente él tiene ese rango vocal demasiado amplio. Cuando hace las notas bajas, las hace con profundidad, pero se escuchan muy bien, perceptibles, es muy profundo esa nota que él hace cuando canta bajo. Cuando canta arriba, lo proyecta demasiado bien, con mucha potencia y tiene todos estos colores dentro de lo que es su voz. Creo que él lo está haciendo muy, muy similar. Vamos a ver ahorita que está cambiando de tono, cómo va a hacer para subir incluso más y vamos a ver cómo va a sacar esta potencia. Y resulta que mi alma sigue igual, tomando tu vida, hallando tu sonrisa, la feliz. Esta parte me gustó. Hallando tu sonrisa. Porque él tiene muy bien en estos pedazos la voz de Luis Miguel. Cuando él hace estos detalles, siento que estoy escuchando a Luis Miguel. Lo tiene demasiado bien estudiado. Vamos a retroceder un poco. Hallando tu sonrisa. Sonrisa. Eso tiene Luis Miguel. Es un color que es muy único, que en cada pedazo hace cosas distintas con su voz. Entonces eso es lo difícil, ajustar tu voz y que suene tan similar a la de él. Esto está muy, muy bueno. Tu vida, hallando tu sonrisa, la felicidad. Pensar en ti. Pensar. Viajar al cielo ilusionada y regresar enamorada de mi amor, pero puedo seguir estando solo así, pensando en ti. ¡Wow! De todos los imitadores que he escuchado de Luis Miguel, creo que Brayron Chávez es quien más se ha asemejado casi a un 90% de lo que es la voz de Luis Miguel. Es impresionante cómo tiene esa potencia, la sacó para esa última parte en la que la canción incluso sube más y cómo en esas notas altas lo hizo tan similar a Luis Miguel que digamos que debería ser las partes más difíciles porque son tonos muy agudos que además de parecerse a Luis Miguel, tienes que saberlo hacer muy bien para que se escuche bien. Y creo que le hizo todo esto a detalle, muy bien proyectado. Me encantó. La verdad es que no me imaginé que iba a ser para nada esto. Sí me lo habían recomendado. Varias personas me habían dicho que lo escuchara, que era muy similar a Luis Miguel. Yo tuve la oportunidad de ir a ver a Luis Miguel el año pasado y pues la verdad es que suena muy similar a todo lo que escuché yo en vivo. Me encanta. Gracias a todos los que me recomendaron reaccionar a este video. Les pido que vayan a los comentarios y me cuenten cuál debería ser mi próxima reacción. Por favor, cuéntenme qué opinaron ustedes. ¿Creen ustedes que tiene esa similitud como lo hemos estado diciendo? ¿Creen que le hace falta un poco? ¿Creen que para nada se parece? Quiero saber qué opinan todos ustedes. No olviden irse a suscribir a mi canal y darle click en la campanita para que no se pierdan ningún video y nos vemos en la próxima. Chao, chao.